Queridos curiosos de lo macabro, prepárense para sumergirse en una de esas historias que solo Reddit puede ofrecer. Esta no es una simple narración, es un viaje a través de los recovecos más oscuros de la mente y la realidad. Imaginen un avión estrellándose en medio de los Alpes, un hospital abandonado que guarda secretos inimaginables, y una criatura que desafía toda lógica. Pero, cuidado, no se dejen engañar por la apariencia de ficción. Detrás de cada palabra hay un susurro de verdad, una sombra que podría acechar en cualquier rincón de su imaginación. Así que, siéntense cómodos, enciendan esa vela negra que tanto les gusta, y déjenme llevarlos de la mano a un mundo donde lo aterrador y lo seductor se entrelazan. Porque, queridos míos, esta historia no solo les pondrá la piel de gallina, sino que los dejará preguntándose qué hay realmente al otro lado de la puerta. Inicialmente, mis recuerdos del accidente eran limitados. Una recollección fracturada e imperfecta, carente de detalles cruciales. Cuando intentaba recordar esos detalles, una serie de imágenes confusas pasaban por mi mente, como si estuviera revisando un puñado de Polaroids borrosas y desenfocadas que alguien había barajado en un orden no cronológico. Con el tiempo, eso cambió, mis recuerdos se volvieron más claros. Pero al principio, todo era una neblina de movimiento y sonido. Esto es lo que recordaba al principio. Divya y yo estamos sentados uno al lado del otro. Los otros dos asientos de pasajeros al otro lado del pasillo están vacíos. El piloto se da la vuelta hacia nosotros, y solo lo veo por un segundo, pero hay algo memorable en él. No es el miedo cosido en su rostro. Tampoco son las palabras que nos grita, es algo más. Algo importante. Mi hermana está sonriendo, sus grandes ojos marrones llenos de una emoción contagiosa. Sus labios se mueven, tratando de decirme algo sobre los zumbidos mecánicos del motor único de la aeronave. Miro por la ventana, observando los Alpes pasar debajo de nosotros. Valles verdes y exuberantes. Manchas de pino salpican el paisaje, formando formas únicas y crípticas como marcas de nacimiento geológicas. No, no son marcas de nacimiento. En realidad, son más como cicatrices. Lo cual es una distinción importante, y no sé por qué, un ruido ensordecedor. Es repentino y abrumador, como una explosión, pero no hay fuego. Al menos no al principio. El chirriar y rechinar del metal. Gritos, de mí, de Divya, del piloto y de alguien más. Quizás había alguien más en el avión. La aeronave se inclina hacia adelante. Entramos en una espiral de muerte. Un movimiento violento arranca al piloto de su asiento, y desaparece. Hay algo importante en él. No es el miedo en su rostro, es algo más. Antes de que pueda darme cuenta de qué es, estamos a metros del suelo. El rugido de la atmósfera atraviesa los agujeros de la cabina. El terror se hincha en mi garganta. Quiero girar la cabeza. Quiero ver a mi hermana. Pero no hay tiempo suficiente. Todo se vuelve negro. Me sumerjo en el corazón de una sombra profunda y silenciosa. No es la muerte, pero se le parece. Brevemente, regreso. Mi conciencia emerge de las profundidades de esa sombra, y mis ojos se abren lentamente. Ahora todo está en silencio. No más gritos, no más crujidos de metal, solo el zumbido de las cigarras llena mis oídos. Era temprano en la mañana cuando nos estrellamos, ahora es el crepúsculo. El aire entra en mis pulmones, y huele ligeramente a humo y hierro. Finalmente, giro la cabeza y veo a Divya. No está lejos, pero está destrozada. Su cuerpo maltratado cuelga de un roble cercano como una advertencia. Sangre roja oscura mancha la corteza alrededor de Divya. Está pegajosa y tibia en mis yemas de los dedos cuando me acerco lo suficiente para tocarla, apoyándome contra el tronco, tratando de bajarla de las ramas. Está demasiado alta, pero sigo lanzando mis manos hacia el cielo, suplicando un milagro. Una y otra vez intento agarrar a Divya, como si pudiera anclar su alma a la tierra con un agarre lo suficientemente fuerte en su cuerpo. Parpadeo, y cuando abro los ojos, estoy solo en una habitación de hospital, acostado en una cama. Ahora, no hay ningún ruido, solo un silencio puro y vacío durante horas y horas, mientras entro y salgo de la conciencia, hasta que una pregunta rompe ese silencio. ¿Qué recuerdas de lo que te pasó, hijo?, dice un hombre alto y curtido, con una bata blanca sucia y ojos gris azulados fijos intensamente en los míos. Esa primera semana en el hospital pasó rápidamente. El doctor Osler y la enfermera Anneliese fueron muy atentos, prácticamente a mi disposición. Mis sospechas eran mínimas durante ese tiempo, así que podía descansar. Cuando finalmente estuve lo suficientemente lúcido, le expliqué al doctor Osler lo que recordaba del accidente, quien escuchó atentamente desde una silla de madera junto a la cama del hospital. Mi hermana y yo éramos de Boston, de vacaciones en el campo europeo. Estábamos volando sobre los Alpes orientales cuando algo salió terriblemente mal con el avión.
No podía recordar si fue una falla mecánica espontánea o si el piloto había chocado accidentalmente con algo. De cualquier manera, caímos a la tierra como Ícaro. Pensé en Divya. Una pregunta se quedó en mis cuerdas vocales durante mucho tiempo. Una sanguijuela con dientes enganchados enterrados en la carne de mi garganta, resistiéndose a ser liberada. Eventualmente, la hice. El coraje fue la chispa, la apatía fue el fósforo. El fuego resultante quemó esa sanguijuela de mi garganta y salió de mi boca. O ella estaba viva, o no lo estaba. ¿Saben si mi hermana llegó al hospital? Cabello castaño, lunar en la mejilla, preguntó el doctor, su voz cálida y dulce como un sorbo de sidra de manzana caliente con brandy. Tragué saliva y asentí, preparándome. Sí, la tenemos aquí. Está en condición crítica, pero la estamos cuidando muy bien. Creemos que se recuperará, pero aún no ha despertado. El alivio corrió por mi cuerpo, y dejé que mi cabeza cayera sobre la almohada, con lágrimas brotando bajo mis ojos. Mientras lloraba en silencio, él continuó llenando los vacíos, detallando dónde estaba, cómo llegué aquí y qué pasaría después. Básicamente, el avión se estrelló fuera de Baviera, en el sureste de Alemania. Un agricultor vio nuestro descenso meteórico desde el cielo e inmediatamente llamó a una ambulancia. Ahora, mi hermana y yo estábamos ingresados en un pequeño hospital del condado a unos 10 minutos del lugar del accidente. Ambas piernas estaban rotas, y había perdido una cantidad significativa de sangre, pero por lo demás, estaba intacto. Divya sufrió lesiones internas más graves, por lo que estaba en la unidad de cuidados intensivos. El doctor Osler esperaba que se recuperara por completo. No hubo otros supervivientes. Se levantó, me dio una palmada en el hombro, me dijo que durmiera y me informó que Anneliese entraría pronto para registrar mis signos vitales. ¿Cuándo podré verla? ¿Cuándo podré ver a mi hermana? Sus pasos se ralentizaron hasta detenerse por completo. Permaneció inmóvil durante un periodo de tiempo incómodamente largo, con la mano envuelta alrededor del pomo de la puerta de latón y de espaldas a mí. No dijo una palabra. Después de aproximadamente un minuto de inquietante inacción, giró el pomo, abrió la puerta y se fue. Fue entonces cuando noté por primera vez que algo en mi situación estaba terriblemente mal. Cuando el doctor salió de mi habitación de hospital bien iluminada y sin ventanas, vislumbré lo que había afuera. En un intento por ocultarlo, no abrió la puerta de par en par. En cambio, la abrió solo un poco, lo suficiente para que su cuerpo delgado pasara por la abertura, con su bata arrastrándose audiblemente contra el marco de la puerta. A pesar de su intento de bloquear mi vista, vi lo suficiente como para plantar una semilla de duda en mi cabeza sobre el doctor Osler y lo que me había dicho. Un reloj en la pared marcaba el mediodía, pero lo que estaba fuera de la puerta era completamente oscuro. La oscuridad ominosa fuera de mi habitación fue solo el primer dominó en caer. Una vez que registré por completo lo extraño de ese detalle, una serie de otros detalles igualmente extraños vinieron a mi mente, y no tenía una explicación satisfactoria para ninguno de ellos. Por ejemplo, el hospital estaba completamente en silencio. No había un sistema de megafonía pidiendo la ubicación de un cirujano en particular o anunciando que las horas de visita habían terminado. No había ruido ambiental de una pesada cama de hospital rodando por el pasillo. Incluso mi habitación estaba en silencio total. Al principio, no lo noté. El silencio me permitía dormir sin problemas. Dicho eso, estaba usando un monitor de oxígeno. Tenía una vía intravenosa en el brazo. Las máquinas sobre mí parecían estar conectadas a ambas cosas, y sin embargo, también estaban en silencio. ¿No deberían hacer algún sonido? ¿No deberían pitar? Los únicos ruidos que escuché fueron las voces del personal del hospital, y solo cuando estaban en mi habitación, hablando conmigo, lo que me lleva a la enfermera Anneliese. Inicialmente, ella fue una gran fuente de consuelo. Su presencia era sedante, humilde y abuelita. Su cabello plateado revoloteaba sobre sus hombros mientras se movía por la habitación. Una sonrisa arrugada y encantadora en su rostro mientras escuchaba mi historia de vida para pasar el tiempo. Palabras de tranquilidad constantes sobre lo bien que el hospital me estaba cuidando. Pero, como todo lo demás, una vez que miré un poco más de cerca, Anneliese pasó de ser agradable y entrañable a peculiar y aterradora. En primer lugar, parecía que nunca se iba del hospital. Durante una semana seguida, fue mi única enfermera. Entrando y saliendo de mi habitación a horas aleatorias, nunca algo que implicara un horario de turnos. Un día, entró en mi habitación 3 veces en una hora para tomarme la temperatura, y no apareció de nuevo hasta el día siguiente. Otra vez, me desperté con ella tomándome la presión arterial, el manguito de goma comprimiendo fuertemente mi bíceps. No tenía un estetoscopio en mi brazo, lo cual estoy bastante seguro de que es necesario para la medición. Ni siquiera estaba mirando los números subir y bajar en el medidor de presión del instrumento. En cambio, me estaba mirando fijamente, repitiendo la misma frase una y otra vez. ¿No te estamos cuidando tan bien?
¿No te estamos cuidando tan bien? No te estamos cuidando tan bien. Mientras tanto, inflaba continuamente el manguito, hacía una pausa por un momento, liberaba el aire y luego repetía el proceso. Al principio, solo fingí estar dormido. Pero después de una hora de eso, mi paciencia se agotó. Anneliese, ¿nunca te vas a casa? ¿O eres la única maldita enfermera en todo este hospital?, grité. El silbido del manguito desinflándose puntuó la tensión, desvaneciéndose lentamente en silencio durante unos segundos. Finalmente, se levantó, caminó hacia la puerta y salió, sin decir nada. Su comportamiento me recordó a cómo reaccionó el Dr. Osler cuando le pregunté sobre Divya. Sinceramente, nunca volví a ver a Anneliese. Al menos no viva. Cada enfermera de entonces en adelante era diferente a la anterior, como si de alguna manera mi queja hubiera reescrito toda la infraestructura del personal del hospital. Y me refiero a cada una. Ahora, en lugar de tener una enfermera día tras día, había sido visitado por 30 enfermeras diferentes en el transcurso de unos pocos días. No tenía sentido. Pedí enfermeras diferentes, y eso fue exactamente lo que obtuve. Después de aproximadamente un mes en esa habitación, y con mis sospechas aumentando, comencé a desarrollar un plan de escape. Lo único que realmente me detenía eran mis yesos. Desde el día que desperté en el hospital, gruesos yesos de color blanco mármol cubrían completamente cada una de mis piernas. Sin embargo, los yesos no parecían haber sido aplicados por un profesional. Las superficies no eran lisas, sino ásperas y con burbujas. Algunas áreas claramente tenían más yeso que otras, y no parecía haber una razón para esa asimetría. No solo eso, sino que el material parecía innecesariamente denso y pesado, y los yesos estaban ajustados a cada extremidad. Era casi imposible para mí moverme por mi cuenta, casi como si hubieran sido creados para funcionar como cadenas, atándome a esa cama. ¿Realmente tengo las piernas rotas?, me pregunté, mientras el pánico se extendía por mí como un incendio forestal. Quiero ver a mi hermana, exigí. El enfermero, un hombre bajo con una espesa barba rojiza, dejó caer el portapapeles en el que había estado garabateando en respuesta a mi desafío. Cayó al suelo con un golpe. Con una expresión vacía pintada en su rostro, caminó hacia la puerta, la abrió y se fue. Mientras la puerta crujía al cerrarse, revelando un vistazo de las sombras que esperaban afuera, hice una mueca. La incertidumbre de la oscuridad opresiva que acechaba fuera de mi habitación había comenzado, con el tiempo, a causarme malestar físico. Necesitaba saber qué había realmente afuera, pero Dios tampoco quería saberlo. En cierto modo, representaba mi situación. En la superficie, estaba en un hospital. Pero eso era una farsa, una ilusión para beneficio de alguien. En realidad, una oscuridad terrible acechaba a mi alrededor, latiendo justo debajo de la superficie, filtrándose de vez en cuando a través de las grietas de la farsa. Después de unos minutos, el Dr. Osler entró en la habitación, dejando que la puerta se cerrara detrás de él. Dr. Osler, me ha dicho que Divya está viva. Innumerables veces, me ha asegurado que se está recuperando aquí en este hospital. Y sin embargo, no la he visto ni una sola vez. Tráigala aquí. Si no está lo suficientemente sana para venir aquí, lléveme a ella. Sus ojos gris azulados perforaron agujeros viciosos en mí. Estaba furioso. Completamente enfurecido por mi insubordinación. Ella no está lista todavía, murmuró. Lo miré, atónito y lleno de ira. ¿Qué diablos significa eso? El doctor apartó la mirada de mí con un brillo contemplativo en sus ojos, recalibrando su respuesta. Sin embargo, con su cabeza girada hacia un lado, sentí otra emoción bullir dentro de mi cráneo, una familiaridad incómoda. Mientras estudiaba una línea sutil, del color de la piel, que serpenteaba por el costado de su nariz, mi mente se remontó al día del accidente. Antes de que esa horrible realización pudiera cristalizarse por completo, él habló de nuevo. Divya no está lista para visitas, quiero decir. Bien, ¿y cuál es el problema? Dime por qué no está lista. Su mirada se encontró con la mía nuevamente, ahora sombría y resuelta. Pronto. Mientras esa palabra salía de sus labios, se alejó de mí y salió a la oscuridad. No dije nada. No hubo protestas, ni insultos, ni palabras de enojo. En cambio, sentí que mi mente corría. Mi sistema nervioso zumbaba con un estático furioso, tratando de comprender y reconciliar el aluvión de información que bombardeaba mi psique. Algo en la forma en que el rostro del Dr. Osler se contorsionó al decir esa última palabra hizo que todo encajara. El piloto tenía una cicatriz justo como esa. Podía verla tan clara como el día en mi mente, y finalmente podía recordar lo que nos gritó a Divya y a mí cuando se giró hacia nosotros desde la cabina, con el miedo cosido en su rostro. Algo acaba de aterrizar en el ala. Momentos después, ese algo lo arrancó violentamente del avión. La imposibilidad de esa realización me adormeció como una conmoción.
El agotamiento mental simplemente apagó mi cuerpo minutos después de que el piloto /diagonal Dr. Osler saliera de la habitación. Cuando desperté, era un cuarto después de la medianoche. Había estado dormido durante un poco más de 6 horas. Podría haber dormido más tiempo, de no ser por un dolor agudo y punzante en la parte baja de mi espalda, mi salvación disfrazada de agonía. Empujé mi torso hacia adelante, girando mi mano detrás de mi espalda para buscar la fuente del dolor. Después de unos segundos, mis dedos encontraron la curva de algo metálico que había perforado la tela de la antigua ropa de cama. Una vez que reconocí el objeto en espiral, mis párpados se abrieron emocionados. Era un resorte de acero templado. El tiempo y el uso habían erosionado la punta hasta volverse afilada. No era una sierra eléctrica, pero era algo accesible que tal vez podría desgastar los yesos que impedían mi escape. Sin embargo, antes de que pudiera comenzar a intentar arrancar el resorte, un cambio perturbador captó mi atención. Por primera vez en un mes, no había luz en mi habitación de hospital. Mientras escaneaba el paisaje oscurecido, tratando de orientarme, noté algo más. Algo que me arrancó el aire de los pulmones, dejándome sin aliento y suplicando silenciosamente por aire. Una masa inmóvil de sombra contorneada en la esquina. Alguien estaba en la habitación conmigo. ¿Quién está ahí?, gemí. La silueta cobró vida, avanzando hasta que se cernía sobre el extremo de mi cama. Cuando sonrió, mi corazón saltó, bailando entre el alivio, la incredulidad y el terror, sin quedarse en una emoción por mucho tiempo antes de pasar a la siguiente en el ciclo. Divya, al principio, asintió lentamente. Pero en unos segundos, su asentimiento se aceleró, volviéndose frenético. Movimientos verticales inhumanamente rápidos que parecían tener suficiente fuerza para romper la columna vertebral de su cuello. Una parálisis codiciosa envolvió mi cuerpo. No podía moverme. No podía hablar. Solo podía mirar mientras Divya se movía pesadamente alrededor de la cama hasta que estaba justo encima de mí, todavía sacudiendo su cabeza de arriba a abajo con rabia. Mientras se inclinaba sobre la barandilla de la cama, el asentimiento se detuvo abruptamente. Casi frente a frente, mi hermana finalmente respondió: sí. Soy yo. No te preocupes, ¿de acuerdo? De hecho, no preguntes por mí. Estoy bien, nos están cuidando también aquí. Sus ojos ya no eran marrones. Eran gris azulados. Como los del Dr. Osler. Como los de la enfermera Anneliese. Como los ojos de todas las enfermeras, en realidad. Y con eso, se levantó, se dio la vuelta y salió por la puerta. A partir de esa noche, acepté que mi hermana estaba muerta. Con mi atención centrada, trabajé únicamente en escapar. El duelo podría llegar más tarde, después de que estuviera lejos de la cosa que la había matado y se había apoderado de su cuerpo. Desarmar los yesos con el extremo afilado del resorte fue laborioso. Cada minuto que esa cosa no estaba en la habitación, raspaba el yeso, asegurándome de concentrar mis esfuerzos en la parte inferior del molde, en lugar del exterior. De esta manera, si inspeccionaba el yeso, no sería tan obvio que había estado debilitando gradualmente el yeso. Si estaba en la habitación, camuflada como un humano real, sonreía. Participaba en una conversación agradable. Mostraba profusamente mi gratitud. Le daba las gracias cada vez que podía. Eso es lo que realmente quería, supongo. Quería sentirse apreciada. Darle aprecio la mantenía dócil. Finalmente, pude notar que había dañado los yesos hasta el punto en que podía liberarme con unos pocos golpes más fuertes. Sin embargo, una vez que lo hiciera, sabía que no habría vuelta atrás. Mi intención de escapar de sus garras quedaría clara en mis piernas liberadas. Y por mucho que intenté discernir un patrón en sus apariciones en mi habitación, simplemente no creo que lo hubiera. Desafortunadamente, eso significaba que no había un momento adecuado para escapar. Tenía que adivinar y rezar para que no estuviera cerca cuando hiciera mi movimiento. La suerte estuvo de mi lado ese día. La cosa estaba cerca, pero estaba distraída. A pesar de haber perdido casi 20 libras de peso corporal en esa habitación de hospital, apenas sosteniéndome con las raciones infrecuentes de sopa de carne salobre que la cosa me traía, mis piernas no podían sostenerme. Simplemente se habían atrofiado demasiado, mangas sin músculos cargadas con huesos frágiles y tendones calcificados. Afortunadamente, mis brazos habían retenido suficiente fuerza para arrastrar mi cuerpo demacrado por el suelo. Con mi espalda apoyada contra la pared junto a la puerta, detuve mis débiles movimientos y simplemente escuché. No había pasos corriendo por el pasillo. No había susurros de "no te estamos cuidando tan bien", justo afuera. Todo lo que podía escuchar era el latido frenético de mi corazón golpeando mis costillas. Tomé una respiración profunda, alcé mi brazo hacia el pomo y abrí lentamente la puerta. No era el infierno lo que había al otro lado de la puerta, como mi mente inquieta había teorizado en más de una ocasión. Al menos no en el sentido literal. Realmente estaba en un hospital, solo que estaba abandonado.
Había estado así durante un tiempo, aparentemente. Un periódico alemán descartado que encontré estaba fechado en septiembre de 1969. La sala médica en ruinas estaba débilmente iluminada por la luz natural que se filtraba a través de varias ventanas rotas. Polvo espeso, vidrios rotos e insectos correteando cubrían el suelo. Me arrastré alrededor de carros de emergencia volcados y camas de transporte caídas como si estuviera navegando por los túneles y trincheras de Okinawa. Al final del pasillo, vi un parche de maleza iluminado por rayos de luz blanca brillante. Ahí estaba, mi escape. Una puerta abierta. Un portal al mundo exterior. Los destellos de esperanza fueron rápidamente opacados por un miedo ardiente. A medida que me acercaba más y más a la salida, un olor no identificable se volvía más y más penetrante. Una mezcla de pescado podrido, lejía y cuero curtido. La cosa no se había ido. Todavía estaba aquí, y cuando el aroma se volvió verdaderamente insoportable, supe que había llegado al lugar que llamaba hogar. No vi todo cuando pasé arrastrándome. Pero como la puerta había sido arrancada de sus bisagras y un enorme agujero en el techo proyectaba un foco de luz sobre su taller profano, vi lo suficiente como para entender. Tanto como podía entender, de todos modos, la cámara de la que emanaba el hedor era vasta y cavernosa. Tal vez había servido como un salón de conferencias o una cafetería en algún momento. Ahora, sin embargo, tenía un propósito diferente. Era donde la cosa guardaba sus disfraces. Esa abominación había fingido ser cada persona con la que había interactuado en ese hospital. El Dr. Osler, Anneliese, todas las otras enfermeras y, más recientemente, Divya. Una obra de teatro horrible donde ella interpretaba todos los papeles. Durante todo ese mes, pensé que había hablado con docenas de personas. En realidad, había sido esta maldita imitadora cada vez, camuflada con una serie rotativa de disfraces espantosos. Cientos de cuerpos sin ojos colgaban alrededor de esa habitación como espantapájaros, con los brazos extendidos por los postes de madera horizontales atados a sus espaldas. Gruesos y pulsantes cables gris azulados suspendían los cuerpos en el aire a diferentes alturas desde algún lugar arriba. A pesar del olor infernal, la mayoría parecía estar en relativamente buenas condiciones, con signos visibles de descomposición limitados. La variedad de maniquíes carnosos se balanceaba sin vida en la brisa que entraba por el agujero del tamaño de una camioneta en el techo, brillando con algún tipo de barniz mientras se sumergían en los rayos de luz solar. Entonces, la vi. Una masa gris azulada de pulpa muscular con una forma vagamente humana, abrazando el cadáver sin ojos de Anneliese en el centro de la habitación. Miles de alas de mosca sobresalían de cada centímetro de su carne. Algunas eran pequeñas, pero otras eran repulsivamente grandes. La más grande que pude ver era del tamaño de un buzón. Aunque la cosa parecía inmóvil, las alas se sacudían y se contraían constantemente, desdibujando su figura dentro de una nube de movimiento caótico. Hasta donde podía ver, tenía la espalda hacia mí y no había detectado mi intrusión. Observando con horror atónito, la cosa levantó una de sus manos, y noté que sostenía algo pequeño y de madera. Cada pocos segundos, lo bajaba y acariciaba suavemente la cabeza de la enfermera con el objeto, arrastrando cerdas desgastadas sobre su cuero cabelludo. Estaba cepillando el cabello de Anneliese. Entonces habló, y sentí un terror incontrolable nadar por mis venas, haciendo que todo mi cuerpo temblara como una de las alas de la abominación. Sonaba como 20 o 30 voces distintas arrullando al unísono, hombres, mujeres e incluso niños diciendo las palabras juntos. Un coro de los condenados. No te estamos cuidando tan bien. No te estamos cuidando tan bien. No pude contener mi pánico. Justo antes de que un grito desgarrador surgiera involuntariamente de mis labios, me salvó el zumbido de las hélices de un helicóptero en la distancia. La cosa dejó de hablar e inclinó la cabeza hacia el ruido. A una velocidad antinaturalmente rápida, se elevó por el aire y a través del agujero en el techo, llevada al cielo por una legión de alas de mosca convulsivas. Entonces me quedé solo, aullando en un cementerio aéreo, con la miríada de cadáveres preservados actuando como la única audiencia de mi agonía. Me observaron desde sus cuencas vacías, sus cuerpos robados balanceándose silenciosamente en el viento. No vi el cuerpo de Divya. En última instancia, creo que eso fue lo mejor. Después de arrastrarme fuera del hospital, me tomó casi un día tropezar con otra persona viva, un hombre y su perro de casa. Me llevaron a un hospital real, donde pasé los siguientes 6 meses recuperándome de la experiencia. Le conté a la policía sobre el accidente de avión, el hospital abandonado, así como la cosa y su museo de cuerpos colgantes. No descartaron mis afirmaciones, ni me llamaron loco. Pero estaba claro que no planeaban investigarlo. Lo que fuera esa cosa, los detectives lo sabían, y no tenían la intención de interferir con sus inclinaciones. Tal vez era más seguro así. Todo eso sucedió hace una década. Desde entonces, he rescatado todo lo que pude de mí mismo. No ha sido fácil. Pero, al final, reconstruí mi vida. Me casé.
tuve algunos hijos. Simbólicamente enterré a Divya en una tumba vacía con una lápida. Inscribí su fecha de muerte como el día del accidente de avión, y espero que eso sea cierto, pero no estoy seguro, y no me gusta pensar en eso. Mi mayor obstáculo ha sido volver a confiar en las personas, especialmente cuando estoy solo en una habitación con otra persona. Se siente decididamente inseguro. Verificar el color de sus ojos ayuda, pero a veces no es suficiente. ¿Y si es esa cosa disfrazada, buscando llevarme de vuelta a esa maldita habitación? Quizás te preguntes por qué estoy hablando después de todo este tiempo. Bueno, finalmente decidí publicar esto por lo que sucedió esta tarde. Mi esposa regresó temprano del trabajo. Ha estado actuando de manera extraña, sentada en el sofá sola, escuchando pero sin hablar. Sus ojos siempre han sido azul oscuro. Hoy, sin embargo, se ven un poco diferentes. Estoy encerrado en nuestra habitación, y puedo escucharla diciendo algo abajo, pero no puedo distinguir las palabras. Una vez que publique esto, voy a abrir la puerta y averiguarlo, y espero a Dios que no sea lo que creo que es. Vamos a cuidarte también. Y así, mis amantes de lo oscuro, llegamos al final de este relato que, como un susurro en la noche, nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Fue real? ¿Fue solo un producto de una mente fracturada? Eso, queridos míos, es lo que hace que esta historia sea tan irresistible. Porque, al final, no importa si creen en monstruos o en la fragilidad de la mente humana, lo que importa es cómo esta historia los hace sentir. ¿Les erizó la piel? Les dejó mirando fijamente al vacío, preguntándose si esa sombra en su habitación es solo eso, una sombra. Recuerden, la oscuridad siempre tiene algo que ofrecer, y a veces, lo más seductor no es la luz, sino el misterio que se esconde en las sombras. Hasta la próxima, mis queridos cazadores de lo desconocido. Que la noche los abrace con sus secretos.